Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. La OPEP Plus acuerda nuevamente aumentar el sistema de cuotas. El TEMEC entra en una fase de mayor incertidumbre. Demostración de fuerza de China. Ruptura del alto el fuego entre Pakistán y Afganistán. Dimisión de Chisinau en Moldavia. Funeral de Ali Jamenei en Irán. Tensión xenófoba en Sudáfrica. La industria de defensa europea en jaque. Comenzamos este repaso fijándonos en el mercado del crudo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo Ampliada, la OPEP Plus, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordaba el pasado 5 de julio incrementar el sistema de cuotas en 188.000 barriles al día. Se trata, pues, del quinto incremento que realiza en 2026, todos ellos de la misma cuantía. Los sucesivos acuerdos suponen en su conjunto un aumento del techo de producción cercano al 1.000.000 de barriles diarios. Hasta ahora las decisiones del cártel de flexibilizar el volumen extraído de crudo no se trasladaban al mercado debido al bloqueo de la navegación en el estrecho de Hormuz. Sin embargo, el acuerdo de paz preliminar firmado a mediados de junio entre Estados Unidos e Irán abre la puerta a que en las próximas semanas o meses el incremento de cuotas sí tenga un impacto en la industria del petróleo. La flexibilización de la producción se alinea con la política defendida por algunos de los países más expuestos al conflicto, como Irak, que abogan por un incremento sustancial del volumen extraído para amortiguar el severo impacto económico que ha provocado el bloqueo de la navegación. Por otra parte, la decisión de la OPEP Plus refuerza la hipótesis que apunta a una inversión del mercado en la segunda mitad del año, donde el déficit de los últimos meses dé paso a un escenario de sobreoferta, impulsado también por el incremento de la producción en países no pertenecientes a la OPEP Plus como Brasil, Estados Unidos y Guyana. Todo ello explica en parte la sorprendente caída de la cotización del petróleo. El barril de Brent se sitúa a cierre de estas líneas cerca de los $70 el barril, por debajo de los niveles previos al estallido del conflicto. Nos fijamos también en la relación entre México y Estados Unidos porque este último ha decidido no renovar automáticamente el TEMEC, heredero del antiguo Telecán, NAFTA, y trasladar el acuerdo a un esquema de revisiones anuales durante la próxima década. El tratado seguirá vigente hasta 2036, pero la decisión evita que el marco comercial quede despejado hasta 2042, con la incertidumbre que ello supone para la inversión y las cadenas de suministro de América del Norte. Si bien esta decisión apunta a que entrarán nuevos temas en la mesa de negociación, el tratado mantiene su vigencia garantizada hasta 2036, asegurando la continuidad del marco comercial más importante para la región. México conserva una posición competitiva privilegiada dentro de las cadenas de suministro de América del Norte, respaldada por un intercambio comercial de casi 2 billones con B de dólares anuales y el hecho de que el 76% de sus exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense. El gobierno mexicano ha intentado rebajar el alcance del anuncio, subrayando que más del 80% de sus ventas a Estados Unidos seguirá entrando sin arancel, pero Washington quiere aprovechar la revisión para discutir déficits comerciales, reglas de origen, industria automotriz, contenido chino y producción regional en sectores estratégicos como semiconductores y farmacéutica. Y mientras tanto, nueva demostración de fuerza militar por parte de China, que ha alcanzado una nueva dimensión estratégica tras confirmarse que el lunes 6 de julio un submarino nuclear de la Armada china realizó el lanzamiento de un misil hacia aguas internacionales del Océano Pacífico. Aunque la agencia oficial Xinhua calificó el ensayo como un arreglo rutinario de su entrenamiento anual, que no iba dirigido contra ningún país, y Pekín notificó el domingo previo sobre la posible caída de escombros espaciales, la acción desató una condena en bloque de las potencias regionales. Japón expresó su grave preocupación, mientras que la ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, desde Fiji, donde firmaba un pacto de defensa para contrarrestar la influencia china, tachó el lanzamiento de desestabilizador y criticó la falta de transparencia del masivo desarrollo militar de Pekín. Este polémico ejercicio con submarinos se produce apenas un día después de que el Ministerio de Defensa chino anunciara el domingo 5 de julio de 2026 que China y Rusia llevarán a cabo este mismo mes sus maniobras navales conjuntas anuales, Joint Sea 2026, en aguas y espacio aéreo frente a la ciudad portuaria de Qingdao, las cuales incluirán patrullas marítimas bilaterales en áreas no especificadas del propio Océano Pacífico. Esta alianza militar y las constantes demostraciones de fuerza del ejército y la Guardia Costera china son un enorme desafío para la estabilidad de una de las rutas marítimas más vitales del mundo.
Y también tensión entre Pakistán y Afganistán. Su conflicto se ha reavivado esta semana tras una violenta cadena de represalias militares cruzadas iniciada el pasado 27 de junio. Todo comenzó cuando un comando armado del grupo insurgente Jamaat-ul-Ahrar, una facción disidente de los talibanes pakistaníes, asaltó el cuartel general de la Fuerza Paramilitar de los Rangers de Pakistán en la ciudad portuaria de Karachi, matando a 3 soldados. Las fuerzas de seguridad identificaron a uno de los atacantes capturados como un ciudadano afgano. En respuesta, durante la noche del domingo 28 de junio, el ejército pakistaní lanzó una severa operación terrestre y aérea dirigida a las provincias orientales afganas de Paktia, Paktika y Kunar, mientras Islamabad aseguró haber neutralizado a 29 combatientes terroristas en estos ataques de precisión. Por su parte, el gobierno talibán de Kabul denunció una masacre de al menos 36 civiles, incluyendo mujeres y niños, y más de 160 heridos, especialmente tras un segundo bombardeo trágico en el distrito de Chamkhani, cuando los residentes rescataban a las víctimas. Lejos de apaciguarse, la escalada rompió definitivamente el frágil alto el fuego que se mantenía desde marzo. El punto de inflexión fue el pasado 1 de julio, cuando las fuerzas afganas violaron el espacio aéreo pakistaní, lanzando drones de ataque contra supuestos centros del Estado Islámico en el distrito de Pishin, en Balochistán, y partes de Khyber Pakhtunkhwa, una ofensiva aérea sin precedentes que la defensa de Pakistán logró repeler, pero que nos lleva de vuelta al escenario de guerra abierta en una de las fronteras más inestables del mundo. También nos tenemos que fijar esta semana en Moldavia. El primer ministro del país, Alexandru Munteanu, presentó el pasado 3 de julio su dimisión en medio de una crisis política y menos de 3 semanas después del comienzo de las conversaciones para adherirse a la Unión Europea. Munteanu, que asumió el cargo a finales de 2025, ha hecho oficial su renuncia tras una reunión con la presidenta europeísta Maia Sandu. Su salida coincide además con la presentación de un paquete de reformas fiscales que incluye el aumento del IVA de los alimentos y servicios básicos e incrementos salariales para los empleados públicos, algo que ha generado un fuerte rechazo por parte de la sociedad, desencadenando protestas en las calles. Además, esto ocurre en medio de una crisis política debido a un escándalo de la agencia de tráfico aéreo, Molatsa, en el que una investigación ha revelado el pago de salarios inflados, encubiertos e irregularidades en los procedimientos de contratación. Frente a esto, la presidenta moldava, Sandu, ha anunciado medidas para reforzar el control de las instituciones gubernamentales, tales como la revisión del sistema de nombramientos para altos cargos y la actuación de la agencia anticorrupción en estos procedimientos. Si bien ahora comienza el proceso para elegir a un nuevo primer ministro, el país tiene como prioridad seguir con el proceso de adhesión a la Unión Europea. Por cierto, que también esta pasada semana, el 4 de julio concretamente, coincidiendo además con el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, comenzó en Irán el funeral de 7 días por la muerte del ayatolá Ali Khamenei, fallecido en un bombardeo el primer día de la guerra. Los restos del líder supremo serán trasladados esta semana a la ciudad persa de Qom, a las localidades iraquíes de Nayaf y Kerbala, y finalmente el funeral concluirá el 9 de julio en su ciudad natal, Mashhad. Las exequias se han convertido en una demostración de fuerza tanto interna como externa del régimen. Las autoridades calculan que entre 10 y 20 millones de personas participarán en las ceremonias. Para ello han facilitado alojamiento, comida y transporte a todos aquellos que quieran asistir a los actos. En el plano internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que asistirán representantes de más de 100 países, entre ellos los primeros ministros de Armenia y Pakistán, Nikol Pashinyan y Shehbaz Sharif, el jefe de Estado de Irak, Nizar Hamidi, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, y altos cargos de China y Arabia Saudí, entre otros. 3 hijos del ayatolá participaron en la ceremonia celebrada el 5 de julio. Sin embargo, no asistió al funeral por razones de seguridad su hijo y sucesor, Mojtaba Khamenei. El nuevo líder supremo fue herido durante los bombardeos contra la residencia del difunto Ali Khamenei y desde entonces no se ha producido ninguna aparición pública, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su estado de salud. En el continente africano nos tenemos que fijar en Sudáfrica, que atraviesa un momento de altísima tensión social debido a una ola de protestas multitudinarias contra la inmigración. Los acontecimientos alcanzaron un punto crítico el 30 de junio, una fecha que varios grupos y movimientos sociales fijaron arbitrariamente como un ultimátum para que los inmigrantes indocumentados abandonaran el país. Culpan directamente a la población extranjera, principalmente proveniente de otros países de África subsahariana como Zimbabue, Mozambique o Nigeria, del aumento de la delincuencia, el colapso de los servicios de salud y educación y la escasez de empleo. Sudáfrica arrastra una tasa de desempleo estructural que supera el 30%. Es una cifra que empeoró drásticamente desde la pandemia. Además, el crecimiento económico del país ha sido sumamente débil en la última década, inferior al 1% anual.
El gobierno sudafricano ha reaccionado con contundencia. Anunció que había destinado 36 millones de dólares al despliegue de más policías y personal de seguridad y que había puesto al ejército en estado de alerta para prevenir disturbios. Según las estadísticas oficiales, en Sudáfrica hay entre 2,4 y 3,1 millones de extranjeros, lo que representa aproximadamente entre el 4 y el 5% de la población. Estos episodios de intolerancia ponen en entredicho el relato histórico de Sudáfrica como la nación arcoíris, defensora global de los derechos humanos y del panafricanismo. Además, está generando fuertes fricciones diplomáticas con potencias de la región subsahariana, especialmente con Nigeria. Y ya por último, aquí en Europa nos tenemos que fijar en la industria de defensa. La posible fusión de las divisiones satelitales de las empresas Airbus, Thales y Leonardo el próximo mes de octubre ha provocado las críticas de la empresa alemana OHB, que se queja de la reducción de la competencia europea, el menor número de proveedores y el aumento del coste para el contribuyente europeo. Las empresas francesas e italiana, por su parte, ya están preparadas para solicitar la autorización antimonopolio de las autoridades de competencia europeas, una propuesta que surge de un contexto de fuerte competencia aeroespacial por parte de las empresas chinas y estadounidenses. Además, las críticas de OHB se producen en un momento de elevada tensión interna en la industria de defensa europea, tras el anunciado fracaso del programa FCAS ante la imposibilidad de poner de acuerdo a la empresa Dassault y Airbus. La ruptura del consorcio europeo pone en evidencia las dificultades que enfrentan los 27 para aumentar la cooperación y la integración de sus capacidades militares y revelan la incapacidad de Europa de asumir un papel más relevante en la defensa del continente. Precisamente este va a ser uno de los temas fundamentales que se van a tratar en la próxima cumbre de la OTAN, prevista el 7 y el 8 de julio en Ankara, una reunión a la que asistirá el presidente estadounidense Donald Trump, a pesar de los continuos ataques lanzados contra la alianza y la revisión del despliegue de tropas estadounidenses en el viejo continente. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.